Hola, hola, bienvenidos un día más a nuestro canal. Volvemos a ¿Cómo es? Puy du Fou. Yo siempre lo digo mal. Aquí en Toledo vinimos en verano En septiembre. y bueno, volvemos ahora en Navidades. Especial Navidad. Han quitado dos espectáculos, el del Sueño de Toledo y el de la Cetrería, pero hay un espectáculo de Navidad y la entrada es más barata que en septiembre. Así que vamos a ver qué nos depara, ¿no? ¿Qué nos sorprende Puy du Fou en este caso y en este día? Dale al like y suscríbete. Es una barbaridad. Estamos a 21 de diciembre y mirad todos los coches que hay. Y eso que es como temporada baja, por así decirlo. Y fijaos, todos los autobuses que hay, de grupos y demás que han venido. Y todo lo que está por detrás, que son coches que han venido igual al parque. Es más, a última hora hemos intentado sacar una entrada y no ha sido posible porque está todo lleno. Por cierto, nada más entrar, aquí tenéis el parking. Nada más entrar, aquí tenéis una caseta de información, el mapa de todo el parque que está ahí. Y a la derecha, por si tenéis ganas de ir al servicio, pues los baños. Pueden coger su guía del visitante, elemento indispensable para la organización de su visita. Ya os digo también que tenéis un trecho desde la zona del parking a donde pasáis el ticket, tenéis un trecho andando, 5 o 10 minutitos por lo menos. Aquí la gente va tranquilamente y ya empezáis a ver pues estructuras de la época con sonido ambiente y te van informando de la organización del parque. Aquí en la entrada ya hay adornos de Navidad. Mira, veremos a ver por la noche cómo queda esto iluminado, pero mira, de momento aquí ya vemos, a diferencia de cuando vinimos en septiembre, adornos de Navidad. Así tienen calefactores. Y si queréis nada más llegar, nada más entrar, perdón, ahí tenéis la guía del parque, donde te dicen los espectáculos, las horas y demás. Aquí lo tenéis, en este caso el día de hoy, 21 de diciembre. Esto varía según el día. Hay que ver toda la gente que hay ya. Luego por la tarde, o bueno, al mediodía puedes comer perfectamente en estas concesiones. Vamos a pasar... ¡Oh, no, mira! ¡Qué bonito el roscón de Navidad! Mira un molino ahí al fondo. Luego también, aparte del mapa, que tenéis aquí el mapa, para ver las horas y demás de los espectáculos, tenéis estas señales que te indican a dónde debes ir para el espectáculo en concreto. El pasadizo de Belén. Era nuevo. Vamos a comenzar por el misterio de Sorbaces. Es ahora a la 1:30, son la 1 menos cuarto, pero hoy ya de momento la de Pluma y Espada ya está el aforo completo. Es que fijaos la gente que hay, ¿eh? El de Pluma y Espada era mi favorito. Así que vamos para allá a coger sitio, que luego si no, pues sí, sí. En nada dicen que aforo completo. Bueno, pues este es el misterio de Sorbaces. Ya está entrando la gente, no se va a poder grabar durante el espectáculo, así que mantenemos el derecho a que lo veáis aquí in situ. Pero pinta muy bien, ¿eh? Pinta muy bien. Madre mía, chicos, mirad cómo se sigue llenando esto, ¿eh? Y sigue entrando gente. ¡Qué locura! Comiendo mientras hacemos la cola. Apunta, apunta. No lo dejes ir. No lo dejes ir que ya no vuelve. Si no te quieres gastar lo que cuesta un menú aquí, te traes unas tortillas hechas, pero sigue apuntándole. Te traes unas tortillas hechas, unos pimientos verdes, unos filetes empanados, lo que quieras, y aquí, comer con la gente, como toda la vida. Vamos a entrar en el último cantar. Y aquí una bonita inmersión que tenemos ahora de espectáculo. Estamos en interior y obviamente el espectáculo no lo vamos a sacar. Pero este está muy chulo, ahí parece como hasta incluso un holograma.
Y parece que es en directo. Bueno, y ahora vamos a por pluma y espada. Dentro de unos instantes van a disfrutar del espectáculo a pluma y espada. Por razones técnicas y artísticas, El carro parado. Ahora vuelvo a por el carro. Ahí salimos de pluma y espada y ahí ya empezamos a ver los adornos de la Navidad que han puesto aquí en el parque. Ahí al fondo también hay adornos, lo que pasa es que no se ve muy bien todavía. Allí, en el pasillo ese que hemos pasado esta mañana. Pero mirad el árbol, que ahora no es muy bonito, pero luego cuando caiga la noche fliparemos entre todos. Y ahora, como es invierno, pues cada ciertos metros colocan estufas de estas. Algunas se apagan, pero imagino que la organización del parque lo van encendiendo. Pero mira, hace mucho frío y aquí encima estamos en campo abierto y esto se agradece, la verdad. he hecho pintar en mi despacho la bóveda celeste de Marco Polo y todos los animales de la mar Oceana. ¿Qué de verdad? ¿Sí o qué? Los hermanos Pintor. ¿Siempre nace ahí? Hemos salido con el ganado. La costa de Palos ha desaparecido ya. Descubriremos rutas incógnitas. Verá, mi reina, que nuestro viaje cambiará la faz de la tierra. Según vuestro deseo, tengo aquí. Lo llevaremos a la fe. No tardaremos más de 20 días, tal vez 17 si los vientos son favorables. Según vuestro deseo, tengo aquí a un hombre que ama. ¿Cómo se mueve? Parece de verdad, ¿eh? ¡Qué mareo! Quinto día de navegación. El mar está tranquilo y el viento excelente. Luego, a lo desconocido. ¡Pero si no hay nada! ¿Dónde veis las luces? ¿Han desaparecido? ¡Por Dios, no! ¡Las he visto! ¡Esperadas! Ojalá. No hay nada. Solo la infinita lejanía. ¡No hay nada de relámpago! Esto yo creo que conforme van pasando. Madre mía, qué pasada. Mira, 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 mira.
profundo del abismo clamamos. Mirad estas cruces y vírgenes. Son para vos. Pero yo no quiero contenerme llegar a la tierra. Ya hemos acabado. ¡América! 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 Y ahora, como empieza el evento de Navidad, han cerrado aquí, que es donde habíamos visto antes el espectáculo de Pluma y Espada. Y ahora nos vamos para allá, que empiezan los espectáculos de Navidad. Y aquí está todo preparado para que vengan los reyes, que vienen desde la salida. Y creo que llegamos un poquito tarde, ¿eh? Porque están todos en su sitio ya. Madre mía, qué locura. En teoría los reyes vienen por allí. Y hasta las 6:30 no vienen, pero claro. A ver cómo cogemos sitio para ver la llegada. Pues este va a ser nuestro sitio para ver el espectáculo. Pase emoción. Pase emoción. Si te caes. De huéspedes especiales. Para que todos puedan admirar a sus ilustres invitados, el Concejo ruega a villanos y forasteros que dejen a los niños acercarse a primera fila, ya que de los que son como ellos es el reino de Dios. No les paréis, estarán cansados de tanto viaje. Pero sí, hacedles pasillo de honor. No tendréis que hincar la rodilla, pero sí, inclinad la cabeza y abrid el corazón. Es de lejos, de tan lejos. Dieron hace meses, cada uno desde su reino, recorriendo caminos y veredas por todo el oriente. Los meses se cruzaron sus caminos. Mi amo y dos más los debieron seguir juntos. Y detrás todo su equipaje y sus regalos para el niño rey. Oro, incienso, mirra, rey de los reyes. Entonces, Antonio de Vivar, prepárate, forja, forja por si quieren llevarse una espada para regalar a los niños de sus reinos. Mercaderes, tratantes, sacad vuestras mejores viandas, pulid vuestros puestos, responded a la gloria de vuestros huéspedes. Y vosotros todos, niños, dejad aflorar vuestros anhelos y brotar ilusiones. Caballos, ya están aquí. Villanos, todos, recibid, como se debe, a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Ahí viene al fondo.
Y han encendido todo en plan Navidad. Y han puesto villancicos también. El callejón de la Bragueta se llamaba. Si se tapa el cuello. Ilustres invitados, el Concejo ruega a villanos y forasteros que se sienten en los bancos previstos a tales efectos y, sobre todo, que dejen siempre a los niños acercarse a primera fila, ya que de los que son como ellos es el reino de Dios y que de aquel reino hoy se trata. Yo soy el Ángel Carrillos. ¿El bueno o el malo? Me llaman así por los mofletes gordinflones. Ay, chico, pobrecitos. Había que verlos. San José iba delante para cortar el... Montada en una mula. Se giraba y decía... Vamos, María, un poco más. Ay, ya no puedo. Mira, allí veo una posada. Y es así como llegaron a la posada de Eufrasio. Claro, lo que no sabían es que Eufrasio tenía el corazón duro como la roca del Tajo. Darnos una cama, buen hombre. Ni buen hombre ni cama, todo está lleno. ¡Fuera, forastero! Tal vez, pero los pobres sí. Verás, mira, allí ve un pesebre. Algo de sitio habrá. Dios mío, cómo duele. Ay. Estamos buenos. Sí. Siento mucho molestarte, amigo buey. ¿Habéis escuchado a San José? Es que es tan buena gente que le disgusta molestar hasta los animales. Y se enfadó. Pero después miró a San José con su cara de más bueno que el pan. Y luego vio a la Virgen tan guapa. Acomodaros. San José tenía el alma tan sencilla que no le extrañaba para nada que hablaran los animales. Bueno, es que además tenía cosas más urgentes que hacer. ¿Las antiguo hacer? No sé. Yo tampoco, soy un burro. Yo tampoco. Quizá podríamos decir una oración para ayudar, pero... El niño nació. Lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre. ¿Me creeréis o no? Pero no lloró. Nació con una sonrisa, como para decirles a todos que les iba a salvar. O quizás es que le gustaba la compañía de los animales. Vete tú a saber. Bueno, de todos modos, cuando se tiene una madre tan guapa como la Virgen, sería de mal gusto no sonreír. No he hecho nada malo. Ah, ¿no? ¿Y esos jamones? ¿Y esos chorizos? ¿Son tuyos, quizá? Es que eran de Eufrasio, pero, hombre, es que él tiene muchos y yo no tenía. Y les quería dar un poco de jamón ibérico para mis hijos. Y claro, en Navidad. ¿Navidad? ¿Mande? Primera noticia. ¿Que no duermes, mujer? Es que escucho un ruido. Pensé que podía ser... Nah, un mal cotilleo. Venga, que nos conocemos. ¿Qué va? Me siento muy rara. Sí. Tomé el holgazán
pasó a ser Santo Tomé y la alcahueta se convirtió en Dama de la Caridad. Claro, además del ladrón que dejó de serlo y del alguacil que lo soltó. Pero no es todo. Aquella noche todo cambió. El pregonero, que era un tanto charlatán, empezó a contar solo la verdad. El prestamista, que era un timador, pasó a ser honesto. El herrero, que tenía una mala leche que te mueres, más suave que una oveja. La lavandera, que hasta entonces hacía la chula y les ponía los cuernos a todos los betlemitas, humilde y virtuosa. El alcalde, abandonando su ansia de impuestos, se montó en torno al niño Dios en su primera noche de vida. Más gente que los grandes martes le tocó ver. Espectáculo, claro que lo repiten. Actores. Fin. Este es el sello que colocan cuando quieres ir a comer fuera, para que luego sepan que tienes entrada. Bueno, obviamente. cuando sales del recinto. Cuando sales del recinto y te dejan volver a entrar. Si no, con este sello, si no tienes este sello, no puedes volver a entrar. Ha pasado un frío este. Ha hecho mucho frío. Tenéis que saber No dos es que cosas. ha hecho mucho frío, es que él no se ha abrigado. Tenéis que saber dos cosas muy importantes. Esto está muy bien, por supuesto, está muy divertido. Si venís en diciembre, preparaos porque eso es campo abierto. Habéis visto edificios, estructuras y demás, pero eso es campo abierto y hace mucho frío. Y si no vas muy preparado, pues te pasa lo que a mí, que he pasado frío. Luego es verdad que colocan estufa por diferentes zonas, pero no es suficiente porque es lo que hay. Además, hay muchas personas, que esa es la segunda cosa. Si podéis, no obviamente todo el mundo puede, pero si podéis, pues os recomiendo que vayáis entre diario porque... Entre diario en esta fecha va a haber la misma gente. Se nota muchísimo, porque los fines de semana, bueno, ya lo habéis visto, que un sábado pues estaba hasta arriba. Y bueno, que no influye en nada a la hora de disfrutar de los espectáculos. Pero, joder, pues a la hora Es de un andar trocito. y por ahí, los espacios se limitan. No le hagáis ni caso. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que hay dos espectáculos menos, que son la cetrería y lo de El sueño de Toledo, que esos no están, pero a cambio están los de Navidad, que son muy bonitos. Uno es la cabalgata, que es una cabalgata tradicional y muy chula y muy bonita. La del Luego, principio, la de los Reyes, sí. eso ha sido brutal. Me ha encantado. Luego, sí, claro, si sois pequeños, menores de 14, pues podéis quedar con los Reyes Magos, si no, no os dejan, y le dais la carta y le contáis vuestras cosas. A nosotros no nos han dejado porque somos mayores, eso es lo único negativo. Y el último espectáculo, que es el del cuento de Navidad, está muy bonito porque te cuenta la historia de las piezas del Belén, y está muy bonito ese cuento, como que las piezas del Belén son las protagonistas y te explican como por qué están ahí. Y bueno, luego lo de los villancicos, el coro también está muy guay. No os preocupéis por el frío, si vais abrigados como personas normales que saben a lo que se exponen, pues no vais a pasar frío. Y cada 10 metros hay una estufa de leña, o esas, ¿cómo se llaman? La de los bares, vamos. La de gas. Las de gas. Luego es verdad que había más gente que en septiembre cuando fuimos, pero no te da la sensación de agobio. Por ejemplo, cuando estuvimos en Móstoles, a mí sí. ahí sí que te da sensación de agobio, pero no es como irte al centro de Madrid, que ahí sí que no puedes ni caminar. Aquí hay gente, pero cada uno tiene como su espacio y ya está. O sea que... En resumidas luego, cuentas... Espérate porque no he terminado. Madre Luego, mía, está muy limpio, limpian los baños y todo eso, está muy limpio. Y a mí me ha gustado más que en septiembre, porque los espectáculos de por la mañana ya los había visto, pero me he fijado más en los detalles. Así que mi puntuación... Estaba muy bonito decorado de Navidad, por cierto, muy elegante.
Y mi puntuación es un 9,75. Yo mi puntuación respecto a lo que he dicho antes, un 8,5 le voy a poner. Bastante bien. Paga la entrada, es verdad que, bueno, depende también de los pensamientos de cada uno, pero puede ser cara, pero ¿Qué? la verdad que te lo pasas muy bien. Te lo pasas muy bien Y porque hemos los pagado espectáculos... mucho menos que en septiembre. Los espectáculos se le ocurran un montón. El ambiente y sobre todo hoy, lo que habéis visto, Navidad, luces por todos lados, villancicos, muy español, los instrumentos españoles, todo muy decorado y muy ambientado a lo que es básicamente la tradición española, así que... Yo le doy un 9,75 porque no me han dejado ver a los Reyes. Si me hubieran dejado ver a los Reyes le daba un 10. Así que nada, bueno. Ve a los Reyes y me han dejado tener una cita con ellos. Bueno, pues ese ha sido el vídeo de hoy. Ya sabes, comenta pues todo lo que queráis que hagamos, otro viaje, aventuras y demás. Se vienen sorpresitas en el canal, así que yo que tú me suscribía y sobre todo le daba el like, que es totalmente gratuito. Y nos acompañáis en diferentes aventuras que haremos pues a lo largo de este canal. Así que muchas gracias por ver todos los vídeos, el apoyo incondicional. Y nada, os leemos en comentarios. Nos vemos muy pronto. Chao.